Buenos días, un saludo a todos los estudiantes del grado sexto. Vamos a comenzar un tema. En este caso, el tema va a estar relacionado tanto con la química, con la física, y tiene relación con el tema que se vio en la clase pasada, que era sobre los elementos. Recordemos que los elementos están constituidos por átomos y que estos átomos a su vez estaban constituidos por unas partículas llamadas protones, neutrones y electrones. ¿Ok? El tema que vamos a comenzar el día de hoy se llama cargas eléctricas. Vamos a ver un poco el origen de esta palabra. Los antiguos griegos descubrieron 600 años antes de Cristo que cuando frotaban ámbar con lana, el ámbar atraía otros objetos. El ámbar es una resina orgánica, una resina que producen los árboles, por lo general es de color amarillo o naranja, como lo ven allí. Cuando ellos frotaban entonces el ámbar con la lana, el ámbar atraía los objetos. Hoy en día, con los conocimientos que se tienen en este campo de la física, se dice que el ámbar está cargado, es decir, ha adquirido una carga eléctrica. Y la palabra eléctrica se deriva de la palabra griega electrón, que significa ámbar. ¿Ok? Entonces es importante saber que esa palabra eléctrica viene de ese, como decirlo así, ese experimento que hicieron los griegos 600 años antes de Cristo. Y que la palabra electrón entonces significa ámbar. Vamos a ver la definición de lo que es una carga eléctrica. La carga eléctrica es una propiedad de la materia que está presente en las partículas subatómicas y se evidencia por la fuerza de atracción o de repulsión entre ellas a través de campos electromagnéticos. Recordemos que la materia es todo aquello que nos rodea y esta materia presenta muchas propiedades, pero esta en específica, como es la carga eléctrica, esta propiedad va a estar relacionada específicamente con las partículas subatómicas de los átomos. Recordemos que cuáles son esas partículas subatómicas: protones, neutrones y electrones. ¿Okay? Se va a evidenciar una fuerza entre estas partículas. Una fuerza puede ser de repulsión o de atracción, lo vamos a ver más adelante. Por supuesto, eso va a depender de la carga que contiene cada uno de estas partículas subatómicas. Y se entiende lo que es el campo electromagnético, o el campo electromagnético es un campo físico de fuerzas producido por aquellos elementos cargados eléctricamente que afecta a partículas con carga eléctrica. ¿Okay? El campo físico es como el espacio o el lugar donde se da esta interacción o estas fuerzas producidas por la acción de las cargas de las partículas subatómicas. Recordemos entonces que, como vemos en la imagen, el átomo está formado por un núcleo y una corteza. En el núcleo se encuentra el protón y el neutrón, y en la corteza se encuentran entonces los electrones. La carga eléctrica de un átomo se considera nula debido a que tiene el mismo número de protones que de electrones, lo que se traduce en la misma cantidad de cargas positivas que negativas. Esto quiere decir que por lo general los átomos se encuentran tienen una carga neutra, una carga nula. ¿Por qué? Porque la cantidad de electrones y la cantidad de protones es igual, es decir, la misma cantidad de cargas positivas va a ser igual a la cantidad de cargas negativas, y entonces va a haber como un equilibrio. Y se dice entonces que la carga es nula o neutra. Los protones y los electrones cuentan con una carga eléctrica, en ambos casos es la misma, solo la única diferencia es lo que hemos venido conversando, que unas tienen carga positiva y otros negativos. No se nos puede olvidar que los protones tienen carga positiva y los electrones entonces la carga negativa. ¿Qué produce esta diferencia de cargas en las partículas subatómicas? Produce una fuerza de atracción y de repulsión entre ellas. Siguiendo una ley
de relación muy sencilla. Las cargas de diferentes símbolos se atraen y las del mismo signo se repelen. ¿Ok? Esto ocurre en el campo eléctrico que mencionamos en la lámina anterior, que es el espacio alrededor de la carga eléctrica de la materia. ¿Ok? Como lo pueden ver en la imagen, cargas iguales se van a repeler y cuando las cargas son diferentes, entonces va a haber una atracción. Esta diferencia en las cargas eléctricas de las partículas subatómicas es sumamente importante cuando se van a establecer las uniones entre los átomos o entre los elementos para formar moléculas. Recordemos que una molécula está formada por átomos, bien sea diferentes o iguales. ¿Y cómo se da esta unión entre un elemento? Por decir un ejemplo, entre el hidrógeno y el oxígeno para formar una molécula de agua. Bueno, se da gracias a los enlaces que se dan entre los átomos. Y estos enlaces se pueden dar también, a su vez, gracias a esta diferencia de cargas que presentan las partículas subatómicas. ¿Por qué? Porque como lo dice allí, cuando las cargas son diferentes, se van a atraer. La intensidad de la fuerza de atracción o repulsión depende de la cantidad de carga de los cuerpos y de la distancia que exista entre ellos. Esto es, a mayor carga eléctrica y mayor proximidad entre los cuerpos, la fuerza eléctrica es mayor. Es decir, si los cuerpos están muy cerca y la diferencia o la carga eléctrica de esos cuerpos están cargados eléctricamente, la fuerza eléctrica va a ser mayor. Y por el contrario, si los cuerpos están distanciados y no están cargados eléctricamente, la fuerza eléctrica va a ser menor. Hay un punto muy importante para poder entender todo esto de las cargas eléctricas y es la pérdida o ganancia de electrones. ¿Por qué? Porque de ellos va a depender todo lo que está relacionado con este tema de las cargas eléctricas y de los enlaces químicos que se verán en otros temas. En algunas situaciones los átomos pueden perder o ganar electrones y quedar cargados eléctricamente. Estos átomos se llaman iones. Por tanto, para adquirir carga eléctrica, es decir, para electrizarse, los cuerpos tienen que ganar o perder electrones. ¿Qué quiere decir esto? Que para que un cuerpo pueda decir que está cargado eléctricamente, tiene que tener una diferencia entre los protones y los electrones. Y como los protones están asegurados dentro del núcleo, los que van a perderse o a ganarse son los electrones que están alrededor. Aquí vemos una clasificación de los iones. Los iones, existen dos tipos de iones, que son los cationes y los aniones. Aquí vemos que este átomo presenta 3 electrones girando alrededor del núcleo. Y en el núcleo hay 4 protones. ¿Qué quiere decir esto? Que hay mayor cantidad de protones. Es decir, que este átomo va a estar cargado positivamente. ¿Por qué? Porque hay mayor cantidad de protones que de electrones. Esto es un ion, específicamente un catión. Repito, ¿por qué catión? Porque está cargado positivamente ya que hay más protones. En esta imagen podemos ver un anión. ¿Qué es un anión? Es un átomo que ha ganado electrones, ¿ok? Aquí podemos ver en la imagen, este ejemplo, este átomo tiene 5 electrones y en el núcleo solo hay 4 protones, que quiere decir que los electrones, el número de electrones es mayor y por eso este átomo va a estar cargado negativamente. Cuando sucede esto, cuando los átomos se convierten en iones, bien sea positivos o negativos, es cuando se dice que se cargan eléctricamente. Y como lo vimos, entonces esto va a depender de los electrones, de la pérdida o de la ganancia de los electrones. Los electrones que se encuentran situados cerca del núcleo están muy unidos a él, o sea, los que están más cerca, recordemos que la corteza del átomo está formado por varios orbitales, que es donde se encuentran girando los electrones. Tiene varios niveles, varias órbitas donde están los electrones. Los que están más próximos al núcleo están muy unidos a él, pero los que están más separados del núcleo o más alejados se encuentran tan poco unidos
¿verdad? Que pueden traspasarse a otro átomo por rozamiento o por acercamiento. Es decir, que si unimos, es el caso que pasaba cuando los griegos frotaban el ámbar con la lana, había una transferencia de electrones por el rozamiento que hacían con el ámbar y la lana. ¿Cuáles son los electrones que se van a perder? Los que están en el orbital, o son llamados también electrones de valencia, que están en la última órbita de los átomos. Entonces, como venimos diciendo, aquí dice, los responsables de todos los fenómenos eléctricos son los electrones, porque pueden escapar de la órbita del átomo y son mucho más ligeros que las otras partículas. Como ellos son más ligeros y están situados más retirados del núcleo, son los que pueden escapar. Y entonces todos estos fenómenos ocurren gracias a la pérdida y ganancia de los electrones. ¿Qué es electrización entonces? En física, este fenómeno significa perder o ganar cargas eléctricas. Es decir, cuando un átomo pierde o gana electrones, se dice que está cargado eléctricamente. Y por supuesto, como ya lo dijimos, esto está en relación con los electrones. Producido por un choque de partículas subatómicas. Existen tres formas de electrizar un cuerpo: electrización por frotación, por contacto o por inducción. Aquí vemos algunos ejemplos. Vamos a ver cuando es por frotación. Al frotar un objeto con otro, sus átomos interactúan por la proximidad que se genera. El roce generado por ambos hace que uno de los objetos ceda electrones al otro. Por tanto, al volver a separarlo, los objetos, uno queda con carga positiva y el otro con carga negativa. Es decir, al frotar un cuerpo con otro, se va a dar un intercambio de electrones, un traspaso de electrones de un cuerpo a otro, y si hay ese traspaso, ¿verdad? Uno va a quedar con carga diferente al otro. ¿Por qué? Porque perdió, un cuerpo va a perder electrones y el otro va a ganar, entonces ya van a ser diferentes y por eso se van a cargar, se dice que van a cargar y pueden atraer entonces otros objetos. Otro ejemplo es por otra forma de electrificar un cuerpo, es por contacto. Cuando un objeto o cuerpo neutro se pone en contacto con otro con carga, bien sea negativa o positiva, se produce una transferencia de carga. Cuando el cuerpo es neutro y se establece un contacto o se toca con otro cuerpo que bien sea esté cargado positivo o negativamente, se va a ver una transferencia de carga. Otro ejemplo sería por inducción. Al acercar un cuerpo cargado, que se llama inductor, a uno neutro, que se llama inducido, se produce en este una polarización, es decir, que va a tener una diferencia de carga. Si se conecta el cuerpo a tierra, se produce transferencia de electrones, quedando el cuerpo inducido electrizado con carga de diferente signo al inductor. Ok. Otro punto que está relacionado con esto de las cargas eléctricas es que hay materiales que son conductores y otros que son aislantes de estas cargas. Dice, las cargas pueden circular libremente por la superficie de determinados cuerpos y aquellos que permitan dicho movimiento de las cargas eléctricas reciben el nombre de conductores y aquellos que no lo permitan se denominan aislantes, ¿verdad? Aquí tenemos algunos ejemplos: la madera, el vidrio, el aire, el corcho, el hule de espuma, el hule, la cerámica, son algunos ejemplos de materiales no conductores, es decir, que no van a permitir este traspaso de carga eléctrica. Y los materiales conductores, que son muy buenos conductores, ya los conocemos: el cobre, el oro, la plata, el aluminio, el hierro, la misma agua y el tantalio. Vamos a explicar la tarea. Necesito que investiguen 5 ejemplos de cómo se pueden electrificar un cuerpo y realizar un dibujo de cada ejemplo, ¿ok? Van a explicar por medio de un ejemplo. Recuerden, no solamente es escribir el ejemplo, sino que lo deben explicar cómo se puede electrificar o electrizar un cuerpo. Deben explicarlo
y deben hacer un dibujo de cada uno de estos ejemplos, ¿ok? Esta es la tarea y bueno, seguimos a la orden. Espero que les haya gustado el tema. Cualquier duda, cualquier inquietud, estoy a la orden para responderles. Y bueno, seguimos en contacto. Deseo que estén muy bien. Que Dios los bendiga.